en el que tú nos transformaste fue el día más glorioso de nuestra vida. En el que tú nos salvaste, en el que tú nos llevaste de las tinieblas a la luz, en el que nos hiciste un pueblo, que tú eres nuestro todo, Señor. Gracias te damos, gracias, Señor. Padre, que esta adoración pueda subir como un olor fragante delante de ti. Porque aquí hay gente que entiende de que es por ti y es para ti, Señor, todo lo que hacemos. Y a ti sea toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, hermano querido, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén, amén. Gloria al Señor. Hermano, antes que te sentes, vos sabés que nosotros somos familia. Y si no lo sabías, te lo comunico. Lo que queremos construir es ser familia. Así que yo quiero que vos saludes a la persona que tenés adelante, atrás. Es más, te animo a que salgas de tu lugar y saludes a una persona que está al otro lado, tal vez más atrasito, a un lado. Que Dios te bendiga, le decís que Dios te guarde. Gracias por tu vida. Gloria al Señor, hermano. Dios te bendiga, mi hermano. Bendecilos, decirles que hoy Dios nos hable, hermano. Qué bueno es verte, qué lindo es poder juntos adorar al Señor. Amén. Si ya saludaste a alguien, ya le diste ese apechugón santo, ¿no? Puedes tomar tu asiento. Bien. También quiero invitar a los niños, ¿no? Que puedan pasar a sus salas, a sus clases, ¿no? No sé si tenemos los prejuveniles también. ¿Tienen clase hoy, pastor? Tienen clase, entonces los prejuveniles también, por favor, que puedan pasar a sus clases, porque hay algo preparado especial para ustedes. Bien. Amén, amén. Bueno, primero que nada, saludar a toda la iglesia que está de manera física y presencial acá. Que Dios lo bendiga. También a los que nos miran por las redes sociales. Que el Señor te guarde. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bien. ¿Cuántos vienen por primera vez? Su primer domingo acá en esta comunidad de fe, en ICF Canaán. Levante su mano. Primera vez que asiste. Tenemos allá una familia. Ok, buenísimo. ¿Alguien más por acá? Tenemos otra hermana. Bienvenida, bienvenidos. Hermanos queridos, ustedes que nos visitan por primera vez, de verdad que siéntanse amados, siéntanse recibidos. La verdad que estamos muy felices de tenerlos a ustedes y a toda la iglesia que ya asiste. Para aquellos que no me conocen, me presento. Mi nombre es Sebastián Otero, sirvo como pastor en esta casa y la verdad que yo sé que de parte, porque ahí en la Pastor Cueva lo hablamos con los pastores, lo oramos, estamos muy felices siempre de poder recibir a gente nueva, ¿no? La Pastor Cueva, por si acaso, es la sala, ¿no? De ahí pastoral. Pero la verdad que lo recibimos con un fuerte abrazo. Amén. Y bueno, vamos directamente con lo que tenemos hoy preparado. Yo estoy muy feliz. Este ha sido un tema que Dios ha estado hablando bastante en mi corazón. Fue muy desafiante para mí el hacerlo, les soy sincero. Pero bueno, ¿qué hemos venido viendo? Hace unas 3 semanas, hermano, para ubicarte un poquito, comenzamos una nueva serie que titulamos Dios es el centro. Amén. ¿Qué es lo que queremos hacer con esta serie? Desde el tema 1 hasta el último tema, lo que queremos construir juntos es una teología correcta, es mirar las escrituras y tener una base sólida de lo que significa vivir con Dios como centro de nuestra vida. Que esto no simplemente sea un eslogan como cristianos. Sí, Dios es el centro. Sí, Dios, gloria a Dios. Pero la verdad, nuestras vidas viven de una manera muy distinta a eso. Sí, entonces, comenzamos con nuestro primer sermón. No sé si usted recuerda, hablando de Isaías 6. Y pudimos compartir esta visión que tuvo Isaías de Dios, ¿no? Esta visión gloriosa de Dios y su majestad. Y de alguna manera fuimos animados y fuimos entusiasmados a ver un cuadro precioso de quién es Dios y de la maravillosa gracia que tenemos nosotros al poder estar ante este Dios
que podría eliminarnos, que debería exterminarnos. Pero es más, nos da su gracia, nos da su misericordia. Luego, con el pastor Jersey, dale un aplauso si te tocó eso, dale un aplauso. Con el pastor Jersey estuvimos viendo a través del Salmo 45 principalmente cómo ese óleo de alegría, cómo que Dios sea el centro de tu vida realmente te va a poder poner en una felicidad que sea eterna, en una felicidad que no la mueve, en una paz que sobrepasa todo entendimiento, inclusive sanidad para nuestra alma. Amén. Y luego el último domingo, el anterior, estuvimos viendo con el pastor Hugo como de alguna manera una introducción a lo que vamos a ver ahora. Y el pastor Hugo nos estuvo hablando de cómo es la iglesia, de dónde nace la iglesia, ¿no? Y en esencia que el propósito de la iglesia debe ser la gloria de Dios, no la gloria de los hombres. Amén. Para ubicarte hasta ahí. Bien. Ok. ¿Cuál es la idea en esta mañana, hermano? Yo quiero, sobre lo que el pastor Hugo estuvo construyendo, que la iglesia existe para la gloria de Dios, quiero seguir sobre ese pensamiento y darnos unas cuantas bases más de como pueblo, qué significa que Dios sea el centro. Y esto tiene que verse en cómo hacemos ministerio, en cómo desarrollamos nuestros dones, en cómo hacemos iglesia. Tiene que verse eso, que Dios es el centro. Amén. Entonces el propósito de Dios, hermano querido, en la escritura, la motivación de Dios para elegirnos como pueblo es que Él sea el centro. ¿Sí? Yo te quiero dar un poquito de contexto antes de entrar al meollo del asunto. Y yo quiero que penses un momento en la historia que podemos ver de Dios relacionándose con la humanidad en Génesis. En Génesis, si vos recordás, tenés Génesis capítulo 1, en el cual está toda la creación. Dios diseña, Dios da un propósito, Dios da un diseño a la humanidad, cómo tiene que ir. Génesis 2 nos da un poco más detalle. Génesis 3 empieza como que a torcerse la historia, el humano peca, todas las consecuencias que tenemos hasta hoy. Y de Génesis 2 hasta Génesis 11, hermano querido, nosotros podemos ver a Dios relacionándose con la humanidad de una manera particular, con personas particulares, no tanto como un pueblo, porque de Génesis 2 a Génesis 11 no vemos un pueblo constituido. Vemos cómo Dios se relaciona con Adán y Eva, luego con Caín y Abel, vemos cómo se relaciona con Noé, vemos cómo se relaciona con la humanidad en la Torre de Babel. Esas historias son las que encontramos de Génesis 2 a Génesis 11. Pero en Génesis 12, si usted toma un poco de atención, empieza como que a haber un cambio de dirección en cómo Dios se quiere relacionar con la humanidad. Porque en Génesis 12 aparece un personaje. ¿Alguien sabe cuál es? Abraham. Bien, 100 puntos. Allá los chiquitos están súper atentos, ¿no? Abraham. Aparece Abraham porque Dios de alguna manera parece que está cambiando la estrategia en cómo lograr su propósito. Quiero recordarte que el propósito de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Que la tierra sea llena de su gloria. Que su nombre se conozca en todos lados. Ese es el propósito de Dios. Y Él fue desarrollando esto en la historia de la humanidad. Pero en Génesis 12 aparece este personaje. ¿Y qué hace Dios? Dios decide elegir a un hombre y a través de ese hombre, Abraham, constituir una nación. ¿Sí? ¿Están conmigo hasta ahí? Contexto, es un poquito de contexto. Entonces, este hombre, Abraham, tiene unas ciertas particularidades, pero la cosa es que Dios agarra a Abraham, lo saca afuera, si vos recordás la historia, y hace un pacto con él. ¿Alguien recuerda cuál es ese pacto? De ti haré una nación grande. Serán tan grandes como ¿qué? Como las estrellas del cielo, como la arena del mar, dice. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y hace un pacto, ¿no? con Abraham. Pero el punto, hermano querido, ¿cómo es que Dios formó a este pueblo? ¿Cómo es que Dios comenzó a formar? Dios formó desde cero. No es que agarró un pueblo, digamos, no sé, los babilónicos, los persas, los griegos y una parte de los griegos. Usted me parece muy bueno.
voy a agarrar a todo esto y los voy a hacer una nación. No, no. Dios desde cero empieza a formar una nación. Y póngase a pensar un poquito, porque esto es un poco chistoso. Si usted tuviera la tarea de formar una nación desde cero, con las características que sea una nación numerosa, una nación grande, una nación que bendiga a otras naciones, ¿usted a quién elegiría para empezar a formar esa nación? Tiene que ser una nación muy numerosa. Es decir, entonces el que usted tome tiene que ser alguien que sea muy vigoroso para tener hijos, ¿correcto? Tiene que ser un semental, digamos, ¿no? Para que tenga 500 hijos para poder hacer una nación grande. ¿O no? ¿Sí o no? Segunda cosa, usted elegiría a alguien joven, que tenga la fuerza de conquistar, que tenga no sé, todo el poder de la juventud para poder levantar una nación grande. Póngase a pensar qué eligió Dios. 2 viejitos. Y encima una de la abuela era estéril. Qué chistoso. Dios le da un trabajo a un abuelito, ¿no? Que ya estaba en lo último o apagándose su vida, si quieren ver, y encima su mujer era estéril para que sean una nación grande, para que sean un pueblo poderoso. Y el tema, hermano querido, es de que desde ahí comenzamos a ver la realidad de que Dios elige a su pueblo Israel. Y Dios lo forma de tal manera para que sea evidente de que si este pueblo es grande, poderoso, puede conseguir algo, no es por el pueblo en sí mismo, sino es por Dios, para que la gloria sea de Él. Amén. Amén. Entonces, bueno, dale un aplauso. Esta es la idea que yo quiero que tengas en la mente. Dios elige un pueblo, lo forma, lo cuida, lo capacita. ¿Por qué? Por su gloria. Y esto tiene implicaciones tremendas en cómo nosotros hacemos iglesia, que la vamos a hablar al final. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy, hermano querido? Si vos sos de la casa, normalmente vos estás acostumbrado a que cuando yo predico, yo agarro un texto, ¿no es? Todavía no eso, antes, estamos atrás. Yo agarro un texto y empiezo a desglosarte ese texto. Esa es una forma, una predicación expositiva que se llama. Hoy voy a cambiar un poquito eso. Hoy voy a darte de alguna manera un sermón temático, que a mí me gusta llamarlo más un sermón de prueba. ¿Por qué? Porque hay una idea, hay una verdad que vamos a probar a través de las escrituras, ¿ok? Y el mapa que vamos a seguir en esta mañana son 7 preguntas que vamos a responder, ¿ok? A través de las escrituras para llegar a esta misma conclusión, para que ustedes vean de que esto no es charla mía, no es simplemente un eslogan cristiano, sino es teología. La escritura nos enseña de que el propósito por el cual Dios formó, eligió, guía, santifica, es por su gloria. Amén. Y vamos a ver qué significa eso. Amén. Entonces, vamos con nuestra primera pregunta. Ahora sí. ¿Por qué Israel? ¿Por qué Dios elige a Israel? ¿Cuál es la razón de Dios para la elección de Israel? ¿Por qué no pudo elegir cualquier otro pueblo? ¿Por qué Israel específicamente? Y yo quiero que nos vayamos a Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6, que dice así: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió, si tenés tu Biblia, subraya eso, por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, porque eran el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto. Amén. ¿Qué está haciendo aquí? Moisés está escribiendo esto y Moisés está argumentando la razón de por qué Dios eligió al pueblo de Israel. ¿Por qué ellos? ¿Será porque Dios había visto la capacidad que iban a tener estos pueblos? Dios miró así en el futuro y dijo: wow, este pueblo tiene demasiado potencial, tiene gente muy inteligente, tiene grandes generales militares que van a salir y van a poder conquistar. No es tan así. Y no solo eso, sino que aquí Moisés está también argumentando el hecho de por qué Dios libró a Israel de Egipto, el éxodo de Israel. Está diciendo por qué.
por qué los eligió, y Moisés elabora esta idea. Y lo primero, hermanos, que nos deja claro esto es que la elección de Dios, ¿no?, para elegir a Israel como su pueblo, no fue iniciativa del pueblo. No fue que Israel dijo, bueno, a ver, tenemos una gran variedad de dioses. Tenemos a Baal, a Moloch, ¿no? Tenemos, no sé, los dioses griegos, tenemos ahí a Jehová. Vamos a elegir uno. Este nos cae mejor. No. No comenzó en el pueblo de Israel, sino comenzó en el mismo Dios. Lo que Dios está diciendo no fue, ustedes me eligieron a mí. No. Yo los elegí a ustedes como mi pueblo. Por ninguna razón. Si vos mirás el texto, lo tenemos ahí. Dice, porque el Señor los amó. Por eso los eligió. Yo decidí amarte. En otra traducción dice, porque el Señor se encariñó con ellos. Porque el Señor quiso. ¿Me entienden? Dios simplemente dice, puse mi amor en ustedes. Dale uno más atrás, por favor. Dice, versículo 7, el Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser, pues eran el pueblo más chico, sino Él simplemente dice, nos amó, simplemente Dios los eligió. Ahora, vos podés seguir preguntando, ¿por qué los eligió? El texto nos dice dos razones, hermano, ¿por qué Dios eligió a este pueblo? Primero, lo hizo porque lo amó, porque te ama, y la segunda cosa, porque Dios es lleno de amor y porque Dios es fiel, ¿sí? La elección de Dios hacia su pueblo radica en dos atributos. Estamos hablando del pueblo de Israel ahorita, porque Dios es lleno de amor por un lado, y por otro porque Dios es fiel a los pactos que Él hizo. Amén. Ahora, cuando nos preguntamos por qué Dios amó a Israel, sinceramente no tenemos una respuesta, como te dije, porque quiero que penses en esto. Dios amó simplemente a Israel porque lo amó, porque es su pueblo. Yo quiero amarlos y yo me encariño con ellos y yo los amo. Y uno diría, esto está medio complicado, porque si vemos la historia del pueblo de Israel, como que Israel hizo todo lo posible para que Dios no lo ame, ¿no? Todo lo posible. Pero el punto es, para aquellos que han tenido hijos, yo sé de que si usted mira la historia de su bebé, el bebé hace todo lo que está en sus manos para ser un ser que usted no debería amar. Lo trasnocha, lo araña, lo vomita, lo patea, ¿no? ¿Me entiende? Tiene hambre cuando quiere. A los que le dan, las mamás que le dan pecho las muerde, ¿me entiende? Si otra persona haría todas esas cosas, sería una persona que usted aborreciera. Pero cuando usted le pregunta a una mamá, ¿usted ama a su hijo? ¿Qué le dice a esa mamá? Pero por supuesto. Oye, pero si ese hijo te hace todas estas cosas, no te deja dormir, no tenés vida prácticamente. ¿Por qué lo amás? Porque es mi hijo. Porque quiero amarlo. Es mi hijo y decido amarlo. Y de alguna manera, hermano querido, no hay una razón en sí en Israel para que Dios los ame. Eran el pueblo más pequeño, eran insignificantes, vienen de un abuelo y una abuela estéril. O sea, no había una razón en sí en el pueblo para que Dios lo amara. Simplemente los amó. Y la segunda razón por la que Dios eligió a Israel, dice, es por la fidelidad a su pacto. Quería cumplir el juramento que Dios había hecho. Recuerden, Dios hizo un pacto con Abraham y Él le dijo, yo te haré una nación grande. Entonces, cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Su nombre está empeñado en eso. Su palabra está empeñada en eso. Y Dios es fiel. Y es por eso que en el mismo hecho de que había un pacto acá con Dios, ¿me entiende? Lo que de alguna manera vemos que Moisés está argumentando es de que, Señor, tú eres fiel a tu pacto. Por eso nos libraste de Egipto. Por eso nos seguiste sosteniendo durante el desierto. No porque nosotros seamos los mejores, no porque nosotros seamos los más obedientes, sino porque tú eres fiel a tu pacto. Amén. Así es nuestro Dios. Entonces, lo que motiva a Dios a seguir conservando a su pueblo, Israel, es el honor de su nombre. Y Él no va a poner en riesgo el honor de su nombre. No sé si vos recordás en el libro de Números, cuando Israel se queja constantemente delante de Dios
y era una queja, y ¿sabes qué? Dios ya estaba listo para chamucarlo. No, a esto sí yo me los cocino, digo, ¿no? Y aquí comienza como que una interpelación, ¿no? Empieza a apelar Moisés por el pueblo, él empieza a mediar con Dios. Y yo creo que te vayas a Números capítulo 14, versículo 15. Y este fue el argumento que usó Moisés para que Dios no destruyera a su pueblo. Pero si tú destruyes a este pueblo como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama dirán: ¿por qué el Señor no pudo introducir a este pueblo a la tierra que les había prometido con juramento? Por eso los mató en el desierto. O sea, dice, ¿por qué? O sea, como Dios no pudo introducirlo, por eso los mató. Porque Él no puede cumplir lo que Él promete. Entonces, de alguna manera, Moisés está agarrando una promesa de Dios y le está diciendo: Señor, esto nos prometiste. Y yo intercedo, Señor, por eso. Tú nos prometiste esto. Yo sé que somos, es más, yo te digo, deberíamos ser destruidos, Señor. Ya yo no los aguanto, me imagino a Moisés, ya no aguanto a este pueblo. Son todos desobedientes, malagradecidos, todo el tiempo se están quejando. Deberías destruirnos, pero Señor, tú nos prometiste algo y tu fama está en juego. No nos destruyas. ¿Me entienden? Y de alguna manera, entre paréntesis, vos podés saber cómo es importante conocer las promesas de Dios. Porque son promesas de las cuales nos aferramos. Aunque las circunstancias y las situaciones nos dicen otra cosa, vos te aferrás a las promesas de Dios, las pones en oración. ¿Me entendés? Porque Dios ha prometido algo y Él va a ser fiel a su palabra. ¿Amén? Entonces, Moisés nos está diciendo: Señor, danos una oportunidad para demostrarte lo bueno que somos, que tenemos mucho potencial, que vamos a hacer grandes cosas. No. Moisés está diciendo: Señor, por amor a tu nombre, no nos destruyas. Moisés sabe el carácter de Dios, que Dios no cambia, que Dios es santo, que Dios no miente, que Dios es veraz, que Dios es fiel a sus promesas. Y Moisés apela a ese carácter del Señor. Ahora, y si volvemos a Deuteronomio, hermano, podemos leer aquí de que no hay ni un solo atributo bueno del pueblo de Israel. No hay nada bueno. Son el pueblo más pequeño, son chiquitos, no son insignificantes. ¿Qué es lo que nos quiere decir toda esta historia en cierta manera? De que Israel nació de un anciano con una mujer anciana que era estéril, que Israel comenzó siendo una nación esclava, porque así comenzó Israel, ¿recordás, no? Israel comenzó siendo una nación grande y empezar a crecer en número siendo esclavos de los egipcios. Y si vos ponete a pensar, no es muy glorioso esa historia de contar, ¿no? Nosotros éramos esclavos, nosotros nacimos insignificantes, nosotros nos gustan las historias que vienen de la gloria, ¿no? Como Bolívar conquistando, atravesando los Andes, como con un poderoso ejército. Nosotros con gusto contamos: Bolívar nos liberó, Bolívar nos sacó de la esclavitud, de un imperio grandote. Son historias gloriosas, cantamos himnos, ¿no es? ¿Sí o no? Es verdad. Israel no tiene una historia muy gloriosa en sus propias fuerzas que contar. Éramos esclavos. Es más, nuestra gran conquista militar ni siquiera fue porque teníamos un poderoso ejército. ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvimos que darle vuelta a la ciudad mientras alabábamos y saltábamos, y de repente las murallas cayeron. No fue algo muy poderoso de una nación, ¿no? ¿Y cuál es el fin de todo esto, hermano querido? ¿Por qué te digo todo esto? Porque Dios eligió a Israel, lo hizo hermoso, lo hizo glorioso, lo hizo un pueblo victorioso, para que este sea de alguna manera como que un símbolo, un trofeo, para que las naciones puedan mirar si este pueblo es poderoso. No es por el pueblo en sí mismo, sino es por aquel que le dio esa victoria, el Señor. Amén. ¿Están conmigo? Cuando pensamos, hermano, ahora en nosotros como creyentes en el Nuevo Testamento, porque de alguna manera vos mirás, está el pueblo de Israel, y en el Nuevo Testamento vos encontrás una continuidad con la iglesia. Y si vos querés saber un poquito más a fondo cómo estas realidades de ser un pueblo étnico, ¿me entendés?, escogido a ser una iglesia, va Romanos 9 hasta el Romanos 11 nos habla sobre todas estas realidades. Y aquí yo quiero plantearte la segunda pregunta: ¿por qué la iglesia? Ya entendimos por qué Israel.
Porque Dios quería mostrar su gloria eligiendo a un pueblo que era insignificante, que en sí mismo no tenía ningún poder, ninguna capacidad de salir adelante, para que la gloria sea de Dios y no del pueblo. ¿Ven? Segunda pregunta, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué Dios elige a la iglesia? ¿Por qué nos elige a nosotros? ¿Por qué de repente nosotros como iglesia somos el pueblo de Dios? ¿Por qué? Primera de Corintios, capítulo 1, vamos a leer del versículo 26 en adelante. Dice así: pues consideren, el apóstol Pablo hablando, pues consideren, hermanos, su llamamiento. Es decir, le está diciendo, piensen en cómo ustedes han sido llamados para ser pueblo. Piensen cómo fue eso. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y también Dios ha escogido lo vil y despreciado de este mundo, lo que no es, para anular lo que es. Versículo 29 nos da el propósito. Para que nadie se jacte delante de Dios. Hermano, cuando pensamos en nuestro propio llamamiento, tenemos que concluir que la razón por la que hoy Dios nos ha hecho su pueblo, hermano querido, nos ha hecho su hijo, nación santa, real sacerdocio, no es porque seamos la última Coca-Cola del desierto. No es porque dijo, aquí en la iglesia, en Canaán, yo tengo a lo mejor de lo mejor en Santa Cruz. Porque yo sé el potencial que ustedes tienen. Sí, no es porque seamos lo mejor de lo mejor, no es porque seamos los más capaces o los más inteligentes, no es como que Dios miró en todo el mundo entero a quién podía elegir, no es como un cazatalentos, ¿no? Diciendo aquí yo estoy agarrando a lo mejor de acá para formar mi empresa, ¿no? No es lo que hizo Dios, no es la razón que estamos leyendo por la cual Dios nos eligió, hermano querido, porque es más, todo lo contrario, lo que la Biblia dice es de que Dios ve en nosotros lo bajo, que somos despreciados, que no somos nada, y esa es la realidad. Y nos duele, porque de alguna manera esto nos está insultando. Si alguien viene y te dice, oye, vos sos una nada, sos una basura, no sos nada, nos está diciendo eso la palabra de Dios. Pero de alguna manera nos está ubicando y nos está diciendo en comparación de lo que es Dios, ustedes no son nada. Pero el tema es, hermano querido, que cuando Dios encuentra a una persona que reconoce esa condición de que está en bancarrota espiritual, no hay nada en mí que sea digno de tu amor. Puedo yo intentar ser una buena persona, pero la verdad, si es por mi esfuerzo, yo no merezco ser tu pueblo. Nación santa, olvídate, lo que menos soy es ser santo. Real sacerdocio, no puedo ni ser sacerdote en mi casa. Mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas, esas cosas yo no puedo hacerla a Dios. Si sos sincero, hermano, esa es nuestra realidad. Y es por eso que la Biblia, el mismo Jesús, el Señor Jesús dijo, una de las características de aquellos que son parte del pueblo de Dios, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y no es de que sean pobres que no tienen dinero, no, es que ellos reconocen de que en ellos mismos no hay nada que sea digno de Dios. Y a esas personas son las que Dios abraza y dice, yo quiero a esas personas, porque esas personas no, saben que no tienen nada de qué jactarse, pero en cambio se agarraría a gente muy capaz, a gente que todo lo puede. ¿Para qué necesita de Dios? ¿Para qué? No necesita de Dios. Entonces, hermano querido, Él quiere, hermano, un pueblo para sí. ¿Con qué propósito? Dice, para que nadie pueda jactarse. Hermano, Dios eligió a Israel por la misma, a la iglesia, perdón, por la misma razón que eligió a Israel. Y escucha bien, y lo tenemos ahí la diapositiva. Porque el mundo, mis hermanos, será transformado. ¿Por qué?
Porque somos muy capaces, porque tenemos las mejores estrategias como iglesia, porque tenemos grandes eventos multitudinarios. No estoy diciendo que está mal eso, pero eso no es lo que transforma al mundo. Lo que transforma al mundo, hermano querido, es porque estamos nosotros conformados y somos un ejército de oración. ¿Y por qué de oración, hermano querido? Porque sabemos que no podemos en nuestra fuerza. Porque necesitamos del Señor. El mundo va a ser transformado por un ejército, hermano, por una iglesia que tenga las rodillas dobladas sabiendo de que yo no puedo, pero Dios sí puede. Y yo confío en el Señor. Y no solo eso, sino con soldados que empuñan su Biblia, que conocen su palabra, hermano querido, que la buscan porque sabe que las verdades están acá, no están en mi experiencia, sino vienen de Dios. Y lo que va a cambiar mi familia, lo que va a cambiar mi vida, lo que va a cambiar el mundo, son las verdades de Dios, no son mi fuerza. Y por sobre todo, porque se pone en un uniforme de santidad. Si vos podés ver un ejército se pone un uniforme porque el uniforme lo distingue, lo diferencia. Lo que debe diferenciarnos como pueblo y lo que va a transformar en las personas es que nosotros nos vistamos de santidad. No porque tenemos que hacerlo, no porque sea una obligación, sino porque nosotros somos un pueblo santo y nosotros queremos mostrar a este Dios santo. El mundo tiene que ver, porque no es mi fuerza, es lo que Dios es, lo que va a hacer que el mundo cambie. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Dios ha destinado que de lo pequeño, de lo vil, de lo menospreciado, Él haga cosas extraordinarias para que su gloria sea solamente de Él. Cuando vos empecés a vivir, cuando usted y yo, hermano querido, empecemos a vivir día a día reconociendo y dependiendo del Señor, de su palabra, para levantarte, que vos cuando te levantás digas, es que yo no puedo continuar este día en mi fuerza, yo necesito la sabiduría de Dios, yo necesito las promesas del Señor, voy y busco a mi Dios, voy y busco a mi Señor. Pero cuántas veces nosotros nos levantamos y decimos, yo puedo en el día. Y comenzamos todo. Y Dios lo tenemos por ahí. Cuando necesite algo, lo busco. Pero hermano querido, Dios eligió a la iglesia de Israel por eso. Él agarró la nada para mostrar que si Él podía hacer algo con esa nada, toda la gloria sea de Él. Por eso que un pueblo, una iglesia es poderosa cuando reconoce, hermano querido, de que somos completa y desesperadamente dependientes de Dios. ¿Cómo se ve eso? En todo lo que haces, dependes de Dios. Para todo lo que haces, dependes de tu Señor, dependes de su guía, dependes de que te hable, dependes de conectarte con Él. Amén. Entonces, tercera pregunta, ¿para qué eligió Dios a Israel? ¿Cuál fue el propósito? Ya hablamos el por qué. Para mostrar que de la nada Dios hace todo y la gloria sea de Él. Para que el pueblo no se jacte de que es por mí, por mis capacidades, por mi fuerza, o nosotros como iglesia. No es que nosotros tenemos la estrategia correcta, es que nosotros tenemos las pantallas correctas, tenemos el sonido correcto, tenemos la labia correcta. No tenemos nada nosotros en realidad. Y todo lo que podemos alcanzar, hermano querido, es por Dios, es por Él. Ahora, ¿para qué Dios escogió a Israel? Jeremías 13:11 dice, porque como el cinturón se adhiere a la cintura del hombre, así hice adherirse a mí, a toda la casa de Israel. Es decir, Dios está diciendo, yo quería tener Israel para que sea como un cinturón, pero un cinturón bonito, y que ellos cumplan el propósito, un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Declara el Señor, a fin, el propósito, de que fueran para mí por pueblo y por renombre y para alabanza y para gloria, pero no escucharon. Podemos ver el propósito de Dios acá y cómo este texto se centra en Dios. Y Él dice, yo los agarré, yo los puse cerca mío, yo quería que ustedes muestren quién yo era. Ese era su propósito, que ustedes fueran mi pueblo, para mi renombre, para mi alabanza, para mi gloria. Y si sos sincero, cuando vos lees textos así, o por lo menos a mí me pasa,
me empieza a quedar un poco de escalofrío. Oye, como que empezamos a darnos cuenta de que la Biblia describe a un Dios que todo lo que hace, lo hace orientado por un solo propósito: la gloria de su nombre. Que este es un Dios centrado en sí mismo. Y esa, como que, si sos sincero, te provoca un poco de incomodidad. Porque normalmente cuando nosotros vemos a una persona que se centra solamente en ella, que quiere solo todo para ella, que todo sea para su gloria, normalmente nosotros rechazamos a esas personas, ¿no? Un poco medio egocéntrica. Pero la Biblia nos enseña un Dios que se centra en sí mismo, que todo lo que hace, Él elige un pueblo, Él forma una nación, Él elige una iglesia con el fin y el propósito de su gloria. Pero hay una gran diferencia entre Dios y nosotros. Hermano, Dios elige a Israel para que viva como un pueblo que le lleve renombre, como te dije. Y Él trató de ajustárselo como un cinturón a su cintura para que quedara bien y para que vivieran conforme a ese propósito, pero no obedecieron, nos dice el texto. Cuarta pregunta, o sea, estamos respondiendo a por qué eligió Dios para qué, eligió a Israel. Ahora vamos a responder para qué eligió a la iglesia. Bien, Tito 2, versículo 14 dice: Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo, para que ellos vivan y cumplan sus sueños y sus metas y hagan todo lo que está en sus corazones. ¿Eso dice? Dice, Él nos redimió, nos purificó para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Hermano, el propósito de que Dios nos rescató, nos purificó, es para ser un pueblo que viviera ¿para quién? ¿Para quién? Para Dios, para Él mismo, para sí mismo. Porque, hermano, en respuesta a ese sacrificio, a lo que Jesús hizo por nosotros, a lo que Él nos redimió, como vimos en Isaías 6, cuando Dios debería destruirnos, pero en realidad nos da gracia, porque nos ama, porque Él es fiel a sus pactos. Nosotros tenemos que vivir ¿cómo? Tenemos que responder ¿cómo? En adoración, celosos de buenas obras. Y es la misma idea que el apóstol Pedro defiende, primera de Pedro 2:9, un versículo muy conocido. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿A fin de qué? De que ustedes sean muy bonitos, muy hermosos. ¿A fin de qué dice? De que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Primero que nada, ¿ven lo que somos, hermano? La realidad es de que si no fuera por Dios, estas cosas no serían una realidad en nuestra vida. Porque somos real sacerdocio. Somos nación santa. ¿Cuántos dicen amén? Somos pueblo escogido. Amén. Pero la razón por la cual Dios nos apartó es para que proclamemos que la gloria es de Él. Porque la verdad que nosotros no tenemos en nuestra fuerza ninguna capacidad de ser nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido. No tenemos fuerza para eso. Pero por eso la gloria es de Él. Porque Él transformó la nada. Nosotros que éramos pecadores, que éramos enemigos de Dios, hoy podemos ser nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. Dígame si eso no es increíble, hermano querido. Pero el punto es de que nosotros hablemos de su fama, de su renombre. Efesios 1:11 nos dice: también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos ¿para qué? Para alabanza de tu gloria. Hermano, puedo seguir con uno y otro pasaje, pero el punto es el mismo. Dios nos salvó, Dios nos elige, hermano querido. ¿Para qué? Para que seamos para alabanza de su gloria. Y esto te lo estoy diciendo porque esto está construyendo teología con la cual nosotros vamos a hacer iglesia. Cada vez que haces ministerio, cada vez que te subís acá a tocar en la alabanza, cada vez que servís acomodando la silla, cada vez que te juntás para conversar un hermano, cada vez que tenés que ser un esposo en tu casa para mostrar al Señor, lo haces para mostrar las virtudes de aquel que te llamó de tinieblas a luz. Ese es nuestro propósito como iglesia.
Entonces, hermano querido, ahora quiero que pensemos en lo siguiente. Hemos considerado algunas de las razones de por qué Dios eligió tanto a Israel como a la iglesia, el propósito de por qué Él eligió a Israel y a la iglesia. Y esta pregunta, ya finalizando casi, es: ¿cuál es la motivación que Dios tiene para hacer lo que Él hace por nosotros? ¿Cuál es la motivación por la cual Dios te bendice? ¿Cuál es la motivación por la cual Dios tiene misericordia de tu vida? ¿Cuál es la motivación por la cual Dios te guía? ¿Cuál es? Si yo te hiciera esa pregunta bajando acá, estoy muy seguro, porque yo la respondí así, de lleno: porque Dios me ama. Y eso es verdad. Pero no es solo por eso. No es principalmente por eso. Y no te lo digo yo, miremos las escrituras. Mira lo que dice Isaías, versículo 48, 9 y 11. ¿Lo tienen? Bien. Por amor, ¿a qué dice? Dios hablando. O sea, el profeta Isaías hablando de parte de Dios. Por amor a mi nombre contengo mi ira. Para mi alabanza la reprimo contra ti, a fin de no destruirte. Pues te he purificado, pero no como a plata. Te he probado en el crisol de la aflicción. ¿Por qué? Por amor mío. Por amor mío lo haré. Porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria pues no la daré a otros. Si vos contás los mí, son como 7.000 en esos versículos. Es que, hermano, tenemos un Dios que está centrado en sí mismo, en su gloria, en su poder, en su belleza, en su majestad, y todo lo que hace, lo hace bajo ese propósito. Y para mí, por lo menos, empezar a pensar en estas realidades me da un poquito de escalofrío. Porque dice: por amor a mi nombre contengo mi ira. Es por el amor a Él mismo que Dios no nos da lo que merecemos. Vuelvo a decirte, no es porque nosotros seamos buenos y Dios vio que todas las cosas que podíamos alcanzar, es por amor a su nombre. Es para mostrar su gloria. Hermano, Dios no nos debe nada, absolutamente nada. Si el perdón del Señor, su misericordia, fuera un deber que Dios tendría que hacer, eso dejaría de ser misericordia y sería un pago. Pero Dios nos da misericordia, nos da gracia. Si Dios nos tiene que devolver algo por la adoración que le damos, por lo mucho que vos ofrendás, por cuántas veces venías a la iglesia en el mes, por cómo servís al Señor, ¿sabes qué? Si Dios te tiene que bendecir por eso, eso no es gracia, no es misericordia, eso es un pago. Quiero que no me malentienda. La obediencia sí trae bendición, pero no es porque simplemente vos obedecés ya viene la bendición. La bendición viene porque mientras vos obedeces, vos mostrás quién es Dios, Dios es glorificado y Dios nos bendice. Pero tiene que ver con su gloria. Tiene que ver con mostrar quién es Él. ¿Recordás? Mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz. Ahora, ¿por qué Dios nos guía y nos protege? Vamos al Salmo 23, versículo 3, un salmo muy conocido. Dice así: me guía por senderos de justicia. ¿Por qué? Por eso, hermano querido, podés entender un poquito la razón de que, a pesar de que, es más, Dios de lo que debería hacer es agarrarte, porque sos un chúcaro, y tirarte una patada cuando vos vas a Él diciendo: Señor, te necesito. ¿Qué hace Él? Te sigue guiando. Venga ahí, siempre va a haber lugar para mí. ¿Por qué? Por amor a su nombre, por alabanza de su nombre. Hermano, ¿Dios nos ama? ¿Qué dice usted? Pero profundamente, hermano querido, absolutamente. El problema con nosotros es que nos encantaría que la razón de ese amor descansara en nosotros. Es que Dios tiene que amarme porque yo hago esto. Eso nos enseña la religiosidad. Hace esto, camina hacia allá, andate de rodillas, hace esto, paga penitencia, sé fiel, ofrendá, ayuná, y Dios te va a bendecir. El problema es que muchas veces nosotros podemos hacer todas esas cosas sin que la fe esté involucrada. Y creemos que Dios nos debe ser bendecido. Y encima nos enojamos con Dios porque no nos bendice. A mí me dijeron que si yo hacía esto, yo iba a ser bendecido. Pero hermano,
que no funciona así. Dios me ama porque Dios me ama no porque soy bueno, o muy inteligente, o muy capaz, o muy obediente. Y lo que nos choca es la idea de que Dios no me ama por razones a mí, sino me ama por Él, por su nombre. Y sabes que eso nos deja completamente desarmados, porque no podemos rebuznarle nada a Dios, porque Dios no nos debe nada. Y eso nos desarma completamente. Por eso es que nos provoca, porque a mí me gusta poder exigirle a Dios un poquito, porque yo hice esto, Señor, dame esto, digamos, ¿no? Pero hermano querido, no es así. Primera de Samuel 12:22 dice: porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacer lo suyo. Mis hermanos, esa es la razón por la que Dios nos guía y nos protege, su propio nombre, su propia gloria, porque Él ha comprometido de que Él ha dicho: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor y ni una se va a perder. Y lo que está comprometido ahí es su nombre. Por eso, hermano querido, por más de que vos haya temporadas en las que seas chúcaro, pero vos reconoces y volvés al Señor, sabes que el Señor se recibe por causa de su gran nombre. Porque Él no cambia nunca, porque sus promesas son veraces, porque Él dijo algo y Él lo va a cumplir y Él lo va a sostener. Y si es necesario de que Él permita el horno de aflicción para transformarte en una oveja, sabes que lo va a hacer, pero Él te va a guiar, Él va a estar con vos, Él no te va a dejar, porque Él se ha comprometido, como dice en Filipenses, que Él comenzó una obra en tu vida. ¿Y qué va a hacer? Él va a seguir continuándola hasta perfeccionarla, porque esa es su promesa. Y Él ha empeñado su nombre y su gloria en esto. Y sabes que Él no va a fallar en eso. Y por eso podemos confiar en que tenemos un Dios que no cambia. Un Dios que es inmutable. La situación puede cambiar, las formas pueden cambiar, las personas, todas esas cosas. Pero tenemos un Dios que no cambia nunca. ¿Cuántos dicen amén? No cambia nunca. Te dije que íbamos a responder 7 preguntas, pero solamente quiero ir una más, me quiero saltar una, porque es construir sobre prácticamente lo mismo. ¿Por qué Dios nos santifica? Y yo quiero que nos vayamos a Romanos 8:29, que dice así: a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Vamos con la siguiente. Hermano, la meta del Evangelio no es simplemente nuestra transformación. Y antes que saquen la hoguera y me quieran colgar, digo, no es simplemente la transformación. ¿Por qué? Porque la pregunta más importante no es si Dios nos quiere transformar. Por supuesto que Dios nos quiere transformar. La pregunta más importante, ¿en quién Dios quiere transformarnos? Dice: a la imagen de su Hijo. Y esto tiene muchas implicaciones en nosotros y en nuestro trabajo como creyentes. Porque si lo que yo quiero es que el borracho no se emborrache, o que si lo que yo quiero es que el adúltero ya no adultere, si lo que yo quiero es que el ladrón ya no robe, que el que se droga ya no se drogue, sinceramente, para estas cosas no necesariamente necesitas del Evangelio. Mucha gente deja de tomar, deja de beber, deja de adulterar, deja de robar, sin necesidad de la mediación de la fe. No hay necesidad. Hay narcóticos anónimos y montonera de cosas, ¿me entienden? Pero el punto es, hermano querido, que la meta del cambio bíblico no es simplemente la transformación. La meta del cambio bíblico es la transformación a la imagen de Jesucristo, y eso hace toda la diferencia. Nosotros no queremos simplemente que los jóvenes dejen de hacer sus cosas y por eso hacemos ministerio de jóvenes. No, es que hacemos ministerio porque queremos enseñar, queremos instruir, que los jóvenes crezcan a la imagen de Jesús. Tenemos discipulados, tenemos ministerios, tenemos pequeñas familias, no simplemente para que la gente tenga algo que hacer y comamos rico. No, porque queremos ayudar a las personas que sean transformadas a la imagen de Jesús. No es simplemente que los maridos amen más a sus mujeres, que sean más bondadosos, porque eso lo puedes hacer sin Jesús. La cosa es que empiecen a amar como Jesús ama, que hace toda la diferencia. Vos podés amar a alguien, pero amar como Jesús ama a su iglesia, esposo, hace toda la diferencia. Perdonar como Dios perdona hace toda la diferencia, porque gente del mundo perdona.
pero perdonar como Dios perdona, como Jesús perdona, nos mostró que y nos modeló que perdona, hace toda la diferencia. Por eso la meta del cambio bíblico, hermano, es la transformación a la imagen de Jesús. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando la gente es formada a la imagen de Jesús, muestra a Dios, y adivina qué nombre es exaltado y glorificado. El de Dios, porque a través de las vidas transformadas a la imagen de Jesús, la gente puede mirar a un Dios. A través de tu vida santificada, la gente va a poder decir, wow, existe un Dios. Porque este hombre antes era así, pero ahora es así. Y vos le podés decir, ¿y cómo? ¿A quién te pareces? ¿Qué hiciste? Me parezco a mi Señor Jesucristo. Amo, perdono, sirvo, vivo como mi Señor Jesucristo. Y eso hace toda la diferencia. Y eso trae gloria a su nombre, hermano querido. Amén. Porque estamos mostrando quién es Dios al mundo. ¿Están conmigo? Conclusiones. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Para cerrar todas las ideas. Dios nos escogió por amor. Amén. Eso vimos en Israel. ¿Por qué? Porque los amó. A nosotros igual. ¿Por qué? Porque nos ama. No hay ninguna razón de que nos ame. Es más, nosotros le damos todas las razones para que Él nos odie. Inclusive ahora siendo creyente. Si usted es sincero, es verdad. ¿Me entiende? Pero Dios nos ama. El amor de Dios, segunda cosa. El amor de Dios no se fundamenta en alguna virtud nuestra, sino en su carácter, su fidelidad. Su amor es tan inmenso que puede amar a gente como nosotros. Tercera cosa que hemos visto. Dios nos escogió por amor a su nombre para mostrar todo lo que puede hacer con la nada, como Israel, como nosotros la iglesia, para gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que Dios hace, 4, Dios nos hizo su pueblo para su gloria, para trabajar en su plan, para que nosotros persigamos su meta, para hacer evidente que todo lo que hacemos es por Él y es para Él. Eso es lo que hacemos como iglesia. Todo lo que Dios hace por y para nosotros, lo hace por amor a su nombre y para su gloria. Estamos en el 5 ya. Hermano, yo sé que este no es un sermón muy popular. Yo te dije, a mí me costó muchísimo pasar muchas ideas por mi mente de esto, porque aún como creyentes, nosotros salvados, todavía nosotros hemos sido salvados, amén, ya somos pueblo de Dios, pero aún necesitamos que nuestra mente sea renovada de muchas ideas, de muchas verdades que tenemos. Y una de ellas, hermano querido, es de que muchos, vamos, está por ahí, hermano, necesito que lo ponga, porque muchos seguimos pensando al día de hoy. Sí, necesito que me sigan porque esta es una idea fundamental. Bien, muchos seguimos pensando, hermano, hasta el día de hoy, que la historia se trata de nosotros. Dios me salvó para mí. Dios está en una iglesia para mí, para mi familia, para mis planes, para mis proyectos, para mis anhelos, para mis propósitos. Pero hermano, la Biblia nos bombardea una y otra vez de que no es así. Creemos que lo que Dios viene a hacer es colaborar con mis sueños, con mis metas, con mis planes, con mi historia, que lo que Dios viene a hacer es de alguna manera como ser mi ayudante para que yo alcance mi potencial en la vida. Como que simplemente hemos convertido a Dios como el ayudante cósmico que viene a potenciarme, que viene a cumplir mis sueños, que viene a lograr mis metas. Y hermano, de alguna manera de eso está lleno el evangelicalismo en América Latina. Se trata de mí. Y Dios aporta. Dios es un recurso más para mí. Y de alguna manera hemos convertido a Dios, hermano, en ese siervo cósmico de nuestra vanidad personal. Él es un ser todopoderoso, infinito, ilimitado, pero está para servir a mi propia vida, a lo que yo quiero, a mis planes, inclusive aunque mis planes se trate de Dios, de un ministerio, pero es mis planes.
es lo que yo quiero, es lo que yo armo. El Dios que hemos creado en nuestra mente es un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es un Dios que sea capaz de darnos todo lo que yo quiero y lo que yo necesito. ¿Y sabe qué? Decimos esto: Señor, si lo que usted quiere a cambio de todo esto que yo quiero es hacer algo, yo estoy dispuesto, yo lo hago. Usted quiere que yo le dé mis primicias, yo le doy mis primicias. Usted quiere que yo le dé esta cosita, yo le doy esa cosita. Usted quiere que le obedezca, yo le obedezco. Usted quiere que levante mis manos, yo levanto mis manos. Yo hago lo que usted me pida con tal de que usted me dé lo que yo quiero. Y así es como pensamos muchas veces. Y cuando vivimos vidas así, ¿sabes qué? Va a llegar un punto en el que vas a decir: qué horrible ser cristiano, qué pesado que es obedecer a Dios, qué difícil que es seguir a Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque vos estás persiguiendo otra gloria que no es la de Dios. Porque los mandamientos de Dios, dicen, no son gravosos cuando son vividos para el propósito de Dios. Yo obedezco porque Dios hizo esto por mí. Y esto es una respuesta para poder mostrar quién es Dios. Cuando vivimos de esa manera el Evangelio, hermano querido. ¿Les suena algo parecido lo que les estoy comentando con lo que vivimos en nuestro tiempo? Hoy más que nunca, hermano, necesitamos mentes y corazones bíblicos que, hermano, entiendan que la razón por la que Dios nos eligió como pueblo suyo es por amor, sin lugar a ningún mérito en nosotros, hermano, y es para que nosotros podamos mostrar quién es Dios. Para que hagamos mostrar al mundo entero que el centro no soy yo, no eres tú, sino es Dios. Y ese es el desafío para nosotros. ¿Qué significa esta verdad para nosotros como iglesia, con las implicaciones? Primero, esto va para los pastores y para los líderes. El entender y practicar esta verdad nos direcciona a cómo nosotros hacemos iglesia, queridos hermanos, líderes y pastores en esta congregación. Porque nos responde a responder la pregunta: ¿somos una iglesia que se centra en el hombre o somos una iglesia que se centra en Dios? No me malentienda, no estoy diciendo que las personas no son importantes, pero ¿cuál es el activo más importante en esta iglesia? Si son las personas, ¿sabe qué va a pasar? Nosotros vamos a hacer cualquier programa, cualquier actividad con tal que las personas estén felices. Pero muchas veces no vamos a perseguir la gloria de Dios. Pero cuando seamos una iglesia que persigue la gloria del Señor, hermano, va a cambiar la cosa. Y no me malentienda, Dios ama a las personas, por supuesto que sí, hermano querido. Estamos en campaña de salvar almas, estamos en campaña de que personas vengan y encuentren paz, encuentren plenitud, encuentren, y ¿sabe qué? Dios ponga sueños en sus corazones y esos sueños se cumplan, pero sea para el reino de Dios, no para nuestro reino. Y para el resto del cuerpo, hermano querido, quiero hacerte estas preguntas. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo principalmente por amor a su nombre? O sea, no porque ibas a ganar algo. No es porque me van a dar un gracias o hago... No, por amor a su nombre, aunque te costó. Y esto se aplica en todo. Esposo, esposa, vos sos llamado a cumplir un rol de una manera. ¿Por qué? ¿Porque querés ganar algo de tu esposa? Por supuesto, obvio, queremos algo, pero esa no es la razón por la que lo haces. Lo haces porque querés mostrar las virtudes de aquel que te llamó. Amás como Cristo. Te sujetás al liderazgo de tu esposo. Sirven como un equipo para mostrar quién es Dios. ¿Cómo estás trabajando? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo bien? No simplemente para recibir el ascenso o el aumento en tu trabajo, sino lo hiciste porque yo estoy mostrando cómo es mi Dios. Si yo digo que voy a hacer algo, yo me comprometí con mi jefe a algo, yo lo cumplo, porque el carácter de mi Dios es así, Él es fiel y yo quiero mostrar a mi Dios a través de mi fidelidad. Como yo amo, como yo sirvo, y podés ir por una y otras cosas. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo principalmente por amor a su nombre?
¿Qué asunto que haces por amor a tu nombre debes crucificar por amor a su nombre? Ahorita. Y ese es el desafío que quiero darte. ¿Qué cosas que vos haces por amor a tu nombre, a tu gloria, a tu imperio, a tu reino, tenés que crucificar por amor a su nombre? Y ese es el desafío que yo quiero darte en esta semana. ¿Qué asunto que aún no practicas porque tu carne lo odia, debes comenzar a practicar por amor a su nombre? Por ejemplo, el perdón. Tal vez hay cosas que tenés que solucionar, que tenés que pedir perdón. ¿Por qué? Pero no se merece mi perdón si ella es la culpable. Tenés que buscar, porque Dios nos muestra eso. ¿Qué cosa que ama tu carne? Que odia, perdón, tu carne, que aún no practicas, debes comenzar a practicar por amor a su nombre. El servicio, el amar a otros. Hermano, yo sé que este no es un sermón popular, pero es mi oración y mi anhelo que podamos construir una iglesia que esté cimentada en que Dios es el centro, no de palabras, sino que podamos hacerlo juntos. Dios es el centro, su gloria es el centro, no la mía. Y muchas veces va a costar mis propios sueños eso, mis propios anhelos personales, pero ¿sabe qué? Cuando vos perseguís la gloria de Dios es el mejor lugar donde podés estar, porque es ahí, hermano, junto a Él, donde nosotros somos llenos de plenitud, de paz, de amor y de gozo, que ninguno de tus sueños que vos tenías va a poder ni siquiera acercarse. ¿Vos lo crees eso? Eso es lo que el Señor nos dice. Amigo, ven a mi lado, ponete en pie, vamos a orar. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, primero que nada arrepentido, porque constantemente creemos que la historia se trata de nosotros, pero se trata de tu historia en mi vida, a través de mi vida, y dándote gloria por medio de mi vida, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos hecho ministerio pensando en cuánto crezca mi ministerio, cuán buen líder yo soy, cuán buen pastor yo soy, que tanta gente me dice, wow, cómo Dios te usa. Perdona, porque muchas veces en mi trabajo, en mi familia, he hecho cosas por mí, o inclusive por otras personas, pero ni he considerado tu gloria. Hoy, Señor, queremos levantarnos como un pueblo que se centre en tu gloria, que lo que hace diga, ¿cómo muestro mejor a mi Señor? ¿Cómo puedo mostrar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable mejor? ¿Cómo Jesucristo puede mostrarse mejor en mi vida? Porque nosotros no simplemente queremos ser una iglesia buena, queremos ser una iglesia que se parezca a Jesucristo. Queremos ser una iglesia que ame a Dios. Queremos ser una iglesia que haga lo que hace, servirse unos a otros, perdonarse unos a otros, amar unos a otros por cómo tú nos amaste para alabanza de tu gloria, Señor. Ayúdanos a eso. Te pido, Señor, ayúdanos a depender de ti. Te necesitamos, Señor. Decile ahí un momento, hermano. Te necesito. Te necesito desesperadamente, Señor. Necesito de tu gracia en mi vida. Porque yo no puedo perdonar. No puedo amar, Señor, con mi fuerza. Ya lo he visto una y otra vez. Yo quiero hacerlo con mi fuerza y nunca sale bien. Siempre, Padre, termina en pecado. Pero hoy, Señor, quiero ser alimentado de ti, alimentado de tu Espíritu, fortalecido, Señor, de lo que tú eres, para yo dar de ahí, Señor, a otro. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre, por este tiempo. Padre, hoy oro, Señor, también por aquellas personas que tal vez por primera vez
están entendiendo que la vida se trata de ti. O si hay alguien que no te conoce en este lugar, que hoy pueda levantar esos brazos sabiendo de que, hermano, Dios te ama, no porque seas bueno, no porque hayas vivido una vida buena, porque hoy Dios decide amarte y decide ser fiel a su pacto. Él te va a convertir en su nación. Abrazalo hoy por la fe, hermano querido. Decirle: Señor, hoy te abrazo por la fe y hoy me convierto en ese pueblo santo, en ese real sacerdocio, pero no para vivir para mí, sino para vivir para ti, Señor. Gracias, gracias, Señor, te doy. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y la iglesia dice un fuerte amén. Amén, hermano, Dios te bendiga. Saludamos a las personas que nos visitan. Que el Señor te guarde, hermano. Gloria al Señor, amén.